Capítulo 28. Un montón de basura. Cuando arrojó el libro, Ben René había creado una ilusión, haciendo que pareciera que 2 libros habían volado. Como cultivador de la etapa mayana, fue fácil para él engañar a algunos mortales, e incluso Song Liquian no se había dado cuenta de que solo había un libro. Solo Song Liquian barrió una mirada sospechosa. También había vislumbrado la portada y sabía que no pertenecía a la biblioteca. Pero en ese caso, ¿de dónde había salido? El venerable demonio no tenía intención de explicarlo. Justo cuando vio aparecer el segundo libro, ya no tenía ningún interés en quedarse en la conferencia. Le transmitió a su Yan Yan: usa cualquier método que puedas para separar a Song Liquian del clan Songli. Si puedes hacer eso, tu castigo se reducirá 99 años. El último año podría ser para los 2 maestros del altar que habían sido encerrados en la prisión de agua y los 2 que habían sido arrastrados a su cama. Un año no era nada para su Yan Yan, de todos modos. Al escuchar que su sentencia podría aligerarse tanto, sus ojos se iluminaron e inmediatamente respondió: su subordinada no lo decepcionará. Después de emitir su orden, Ben René asintió con la cabeza a Song Liquian, luego saltó por la ventana, tan rápido que ninguna de las personas comunes que asistieron supo lo que sucedió. Sin embargo, los 3 jóvenes maestros Songli se habían dado cuenta. Ben René, después de despedirse de Song Liquian, había demostrado que era un cultivador de alto nivel. No queriendo causar ningún problema, Song Liquian centró su atención en la conferencia. Song Liquian estaba furioso y a punto de voltear una mesa. Song Liquian suavemente sacó el pincel de su mano, se dio la vuelta y escribió un poema a través de una pared. Su porte era digno, sus pinceladas libres y elegantes. Manchas de tinta aterrizaron en su manga blanca, floreciendo a través de la tela. Su alfabetización y su porte detuvieron a la gente en su camino. Song Liquian, después de que le quitaran el pincel, sabía que Song Liquian ya no le permitiría hacer un escándalo y solo podía reprimir su ira. Regresó a su asiento y tragó un bocado de vino. Después de que terminó la conferencia, todos los eruditos se reunieron alrededor de Song Liquian con elogios, sin querer irse. Song Liquian les aseguró que la provincia de los 5 sauces estaba abierta a todos con un amor por el aprendizaje, y que eran bienvenidos a regresar para la próxima conferencia. Solo entonces todos se fueron felices. Su Yan Yan siguió mirando a Song Liquian, esperando hasta el final para levantarse. Al ver que Song Liquian realmente no le prestó atención, salió abatida de la biblioteca. Después de dar unos pasos, escuchó a alguien llamarla desde atrás: ¿podría esta dama por favor esperar? Su Yan Yan puso una suave sonrisa y cuando se dio la vuelta para ver a Song Liquian, pensó que incluso si no podía conseguir la sopa de aleta de tiburón, todavía podría arreglárselas. La parte importante era que Song Liquian podría usarse para atraer a Song Liquian. Si pudiera hacerse con Song Liquian, el venerable les devolvería a sus queridos subordinados. Su Yan Yan estaba dispuesta a recoger ocasionalmente una hierba del borde de la carretera por el bien de un bosque. Mientras tanto, después de obtener el libro, Ben René voló inmediatamente a una cordillera lejana con Jin Han-Jian. Solo después de configurar una matriz y tener a Jin Han-Jian montando guardia afuera, finalmente estuvo dispuesto a comenzar a leer. Solo el primer volumen de Dios de la Aniquilación, volumen 1, era casi igual a Romance Abusivo, Eres el que no cambia en mi corazón en grosor, otro sujetapuertas de más de 1.000.000 de palabras. Ben René creó una mesa y una silla y se sentó a estudiarlo. Pasó 3 días y 3 noches leyéndolo sin parar. Después de terminar, Ben René se quedó con algunos pensamientos preocupantes. Objetivamente hablando, si este libro hubiera sido una historia ordinaria, la habría disfrutado. Algunos de los puntos de la trama eran realmente emocionantes, y había querido aplaudir al protagonista varias veces. El protagonista de la historia era un hombre que había vivido en un pequeño pueblo poco notable en su juventud. Su padre nunca fue mencionado, y él cuidó minuciosamente a su madre enferma. Era un cabecilla de los otros niños sin dinero, pero los niños ricos de al lado a menudo lo intimidaban, e incluso sus sirvientes lo despreciaban.
Pero el protagonista se dijo a sí mismo que algún día les demostraría que estaban equivocados y se abriría camino en el mundo. Un invierno, se fue a recoger leña en las montañas. Cuando regresó, encontró a todo el pueblo en silencio. Corriendo, descubrió que todos habían sido masacrados. El niño cayó de rodillas, llorando, y el sonido llamó la atención de un cultivador que pasaba. El niño regresó con él a su secta y se descubrió que tenía una rara raíz espiritual. Su camino de cultivo se abrió ante él. En su secta, se convirtió en el Sixión al que todos admiraban, pero había una sombra oscura en su corazón. Todavía estaba concentrado en encontrar al atacante que había asesinado a su familia y amigos. Su maestro le había dicho que la aldea podría haber sido masacrada por cultivadores demoníacos como parte de alguna técnica malvada, así que él juró destruir a las sectas demoníacas y dedicarse al cultivo. Después de llegar a la etapa de establecimiento de la fundación, dejó la secta y, al encontrarse con la familia que una vez lo había intimidado, que se había alejado y evitado la masacre, se vengó de ellos con saña. Más tarde, se convirtió en el maestro de secta y recibió a muchos partidarios. Entre ellos había un hijo bastardo de un clan de cultivación, un cultivador demoníaco de buen corazón, un cultivador errante que había seguido el camino equivocado y ancianos que lo trataban como a sus iguales. También tuvo la suerte de conocer a una antigua deidad que se convirtió en su maestro, ayudándolo a superar muchos peligros y ganándose su más profunda gratitud. También había conocido a muchas y variadas compañeras femeninas, todas dispuestas a compartirlo entre ellas. Su esposa principal, a quien respetaba mucho, mantenía a todas a raya. Al final del primer volumen, con la ayuda de su maestro, finalmente atrapó y mató al cultivador demoníaco número 1 y del que sospechaba que había matado a su familia. Sin embargo, posteriormente encontró nuevas pistas que apuntaban a que el asesino era otra persona, un inmortal de los reinos superiores. Para encontrar a su némesis, el protagonista masculino tomó a su pequeña Chimei más talentosa y ascendió al reino inmortal, terminando el primer volumen. Al final había un mensaje de que aquellos que deseaban saber cómo continuaba la historia en el reino inmortal deberían echar un vistazo a Dios de la Aniquilación, volumen 2. No había nada malo en la historia en sí, pero si uno mencionara los nombres de los personajes, el asunto sería diferente. El personaje principal de Dios de la Aniquilación, volumen 1 era Ewensao. Su esposa principal era la maestra del pabellón del espíritu violeta. Su Chimei testaruda y desobediente era Baili King Miao, uno de sus amigos era Song Li Quan, y el cultivador demoníaco que había matado al final era Ben René. Al adoptar otro punto de vista, este libro había dado la vuelta a la trama de romance abusivo, Eres el que no cambia en mi corazón por completo. Los eventos eran los mismos entre los dos, pero Baili King Miao tenía una perspectiva en romance abusivo, Eres el que no cambia en mi corazón, y Ewensao tenía una diferente en Dios de la Aniquilación, volumen 1. Por ejemplo, cuando Baili King Miao fue encarcelada, fue porque la maestra del pabellón del espíritu violeta había señalado, justo antes de su boda con Ewensao, que su destino estaba gobernado por Polis, y que siempre sería perseguida por la muerte y el desastre. Para proteger a su amada Chimei, Ewensao la encerró en las montañas para evitar que alguien llegara a ella. Desde el punto de vista de Baili King Miao, fue porque Ewensao había escuchado que la maestra del pabellón del espíritu violeta tenía una medicina que podía salvar al maestro de secta, y cuando fue a pedirla, a la maestra del pabellón le gustó y convirtió en condición el casarse con ella para poder dársela. Ewensao le había dicho a Baili King Miao que fuera paciente y no hiciera un escándalo, luego la encerró para evitar que interrumpiera la boda. Ben René, Y en cuanto a la parte en la que Song Li Qian se encontró con Baili King Miao y la rescató, desde el punto de vista de Baili King Miao, estaba agradecida de haber sido salvada de un lugar que la había lastimado, pero para Ewensao fue, oh, Dios. Malas noticias. Alguien le robó la esposa al protagonista, mejor apúrate y ve a matar a ese bastardo de 2 caras. Ben René, Si no hubiera sido la mente maestra malvada que murió al final, Ben René realmente podría haber creído los hechos retorcidos de Dios de la Aniquilación, volumen 1. La primera página de Dios de la Aniquilación,
volumen 1 tenía un pasaje similar al que tenía Romance Abusivo, Eres el que no cambia en mi corazón, pero donde Romance Abusivo, Eres el que no cambia en mi corazón había escrito. Debido a una sobreabundancia de agujeros en la trama, esta historia ha sido rechazada por sus lectores. Por lo tanto, el personaje más popular entre los lectores ha sido seleccionado para verificar personalmente la consistencia de la historia y hacer los cambios adecuados. El mensaje de Dios de la aniquilación, volumen 1 decía, debido a que la historia se desvió de su forma original, ha sido rechazada por sus lectores. Así, se ha seleccionado el personaje más leal al protagonista para corregir las inconsistencias con la obra original. Dios de la aniquilación, volumen 1 había aparecido sobre la cabeza de Song Li Quan, por lo que él debe ser el personaje más leal al protagonista. Él era un personaje secundario en la historia, al igual que Ben René. Ben René puso ambos libros sobre la mesa y los consideró profundamente. La aparición de Dios de la aniquilación, volumen 1 le confirmó aún más que el mundo en el que vivía era real. Los personajes en él tenían sus propios pensamientos e intenciones, y no estaban sujetos a ningún control externo. Uno de los libros era simplemente la visión del mundo de Bai Li King Miao, mientras que el otro era la visión del protagonista masculino, Wen Zhao. Mostraron el mismo mundo filtrado a través de dos lentes diferentes. Si Ben René se hubiera convertido en el protagonista, probablemente conduciría a otro libro completamente distinto. Para Bai Li King Miao, Ben René era su salvador que se sacrificó en el infierno de sangre por su bien, pero para Wen Zhao, Ben René era su enemigo jurado que había matado a su familia y se había robado a su chica. Su fuerza no podía igualar a Ben René, así que para acabar con el villano que había planeado por sí solo la gran guerra de sectas, pidió ayuda al maestro que vivía en su cuerpo. Ben René fue rodeado y asesinado en el infierno de sangre, y Wen Zhao logró rescatar a su pobre Chimei de sus garras. La historia de Dios de la aniquilación, volumen 1 parecía ser más lógica que Romance Abusivo, Eres el que no cambia en mi corazón, o al menos todos los lectores podían seguir las acciones del protagonista. Pero si le preguntas a Ben René, era un montón de basura. Ben René colocó una mano en la cubierta y dijo con frialdad: ¿Planeas usar el infierno de sangre para acabar con este venerable? A este venerable le gustaría ver si tienes lo que se necesita. Guardó los libros y quitó la matriz. Al ver a Jin Hanjian haciendo guardia afuera, preguntó: ¿Ha informado la protectora derecha alguna noticia? La protectora derecha envió un mensaje ayer de que ya ha capturado en sus manos a Song Li Quan e iba a usarlo como cebo para Song Li Qian. Según Song Li Quan es poderoso y tiene un arma inmortal en él, por lo que puede ser un oponente duro. La protectora derecha espera que el venerable le eche una mano para garantizar la captura de Song Li Qian, respondió Jin Hanjian. Ben René no respondió, solo se convirtió en un rayo de luz carmesí, recogió a Jin Hanjian y regresó a la montaña del cielo azul en apenas un abrir y cerrar de ojos. La casa de Song Li Quan estaba afuera de la provincia de los 5 sauces, y Su Yanyan vivía actualmente en el patio, teniendo coqueteos diarios con Song Li Quan. Después de que terminaran, ella también recitaba poesía o pintaba con él, sin divertirse en lo más mínimo. Cuando Ben René irrumpió, Song Li Quan estaba en las sábanas con Su Yanyan. Al ver a dos personas aparecer repentinamente en su habitación, se sorprendió y se preparó para atacar cuando una flor roja como la sangre floreció ante sus ojos y perdió el conocimiento. Protectora derecha, dijo fríamente Ben René, con un libro en una mano. Roba su alma naciente, conviértelo en una marioneta y usa su alma como cebo para Song Li Qian. Genial, dijo Su Yanyan, sus ojos iluminándose. Inmediatamente puso una palma contra el dantian de Song Li Quan y extrajo su alma naciente en poco tiempo, una tarea en la que tenía bastante práctica. Ustedes, Song Li Quan solo articular estas dos palabras, antes de que la malvada mujer a su lado destruyera su fundación para siempre.